Muy bien, comenzamos este conversatorio acá con un invitado especial de talla internacional, Lucas Mahmoud Meloni, kinesiólogo, ¿cierto? Argentino que anda por allá por España para conversar un tema muy interesante que es el efecto placebo y nocebo. ¿Ya? Me gustaría conocer tu visión desde tu experiencia, desde la neurociencia, pero antes, ¿ya? Quiero que te presentes un poco, que queremos conocerte un poco más y desde ahí hacia el tema que nos convoca. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, Matías. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la Xochitl por esta convocatoria de hablar de un tema que hace un tiempo me apasiona bastante, que es el placebo y el nocebo, ¿no? En la consulta nuestra del día a día, de la kinesiología y sobre todo aplicada al dolor. Eh, Presentarme, bueno, soy kinesiólogo, como bien dijiste. Eh, La verdad que he tenido un recorrido un poco extraño. Eh, Hace más de 15 años que soy kinesiólogo, pero en mis inicios empecé a estudiar neurociencia. Mi trabajo de fin de grado fue sobre estimulación magnética transcranial en dolor crónico, ya ahí por el 2011. Y tuve la suerte de que uno de los tres equipos que había en ese momento en Argentina estaba en la ciudad donde vivía, y con la gran suerte de que no sabían todavía mucho cómo aplicarlo. Entonces por contacto llegué ahí y trabajé 3 años con TMS en la parte de psiquiatría, de neuropsiquiatría, sobre todo en la parte de dolor. Pero bueno, eso me abrió mucho el campo justamente a las neurociencias, a la salud mental. Empecé a estudiar medicina también, que terminé el cursado ya hace un tiempo. Eh, con esta visión un poco intentar de entender mejor el dolor y tener una visión más amplia de la salud. Y bueno, de a poco me fue llevando a, a estudiar distintas disciplinas, incluso disciplinas o más allá de disciplinas técnicas, alternativas y complementarias, no por el hecho de que crea demasiado en eso, en algunas cosas, sino para entender mejor muchas cosas que veo en la consulta, que tiene que ver, en definitiva, con un paper que escribí el año pasado, justamente sobre esto: por qué funcionan las terapias que parecen ineficaces, ¿no? Por qué a esos pacientes les funcionan terapias que nosotros sabemos que la evidencia a veces es escasa. Y bueno, me defino un poco como eso: intento de ser curioso y antes de criticar demasiado, entender, estudiar sobre el tema. Y bueno, creo que esto de la conversación de hoy tiene mucho de eso. Bueno, ya lo adelantamos, o sea, el invitado de hoy es como, tiene una trayectoria, digamos, un poco distinta a de los kinesiólogos tradicionales, ¿ya? En el sentido que va enriqueciendo distintas áreas, o sea, un poco de la medicina también, ¿sí? También Ujú. un poco desde de la estimulación magnética transcranial, la mencionaba, ¿verdad? Ujú. Sí. Y sí, también desde la neurociencia y también desde la investigación con el paper Ujú. que publicaste, que también vamos a estar conversando un poquito más al final. ¿Sí? Genial. Eh, mi pregunta va, ¿cómo debiésemos entender el efecto placebo? Ujú. Bien, ¿cómo lo podríamos entender? En primer lugar, está bueno saber definir algunas cosas que parecen sinónimos, pero no lo son, ¿sí? A veces lo usamos coloquialmente, o el paciente lo usa coloquialmente, y está bueno poder diferenciarlo. Eh, Nosotros tenemos el placebo o el nocebo, ¿sí? El efecto placebo o el efecto nocebo, y la respuesta placebo o la respuesta nocebo, ¿sí? ¿Qué es cada uno? Bueno, para que sea así muy sencillo entender, el placebo se lo definió siempre como una intervención que sabemos que es inocua, pero que se lo damos al paciente porque puede generar cierto alivio al malestar, ¿sí? El placebo viene de esa palabra del placer o de complacer al paciente. Lo usaban antes los médicos cuando no tenían otra herramienta más para darle para la dolencia que tenía. Entonces intentaban de complacer a, a la persona.
De ahí viene la palabra placebo. Entonces, cualquier intervención que sabemos que es inerte, o por lo menos no conocemos un efecto específico que tenga, se lo estamos dando al paciente para intentar de complacer tal vez por su expectativa, experiencia y demás. El nocebo sería todo lo contrario, ¿no? De generar incluso un displacer en ese paciente que puede generar una respuesta como vamos a ver más adelante, que sea negativa para la percepción del paciente. El efecto placebo, que es lo más común, que uno diga, bueno, esto es efecto placebo, en realidad no es lo que vemos en la clínica. No vemos el efecto placebo. El efecto placebo son todos esos mecanismos a nivel biológico, a nivel psicológico, que se generan en la persona cuando está en la atención terapéutica y que se le entrega un placebo. ¿Sí? O sea que en realidad ese placebo va a generar una puesta en marcha de ciertos mecanismos de la persona y esos mecanismos sería el efecto placebo. Por ejemplo, si eh, damos una intervención, un medicamento que no tiene principio activo, pero le decimos al paciente que le va a mejorar, o sea que es un placebo, ¿sí? Y en ese paciente genera liberación, por decir cualquier cosa, Matías, ¿no? Un ejemplo, muy rápido, la liberación de sustancias endógenas analgésicas, esa liberación de sustancias endógenas analgésicas por el placebo es el efecto placebo. Y la respuesta placebo, que sería como el tercer escalón, es lo que nosotros vemos en la clínica, lo que te va a decir el paciente, uy, ahora me siento mejor, ¿no? Percibo menos dolor. Esa es la respuesta placebo, pero no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo, cómo se genera ese efecto placebo. Entonces, por ahí como para definirlo en preguntas, si nos preguntamos el cómo está sucediendo, estamos hablando del efecto, pero si estamos preguntándonos en qué es lo que sucedió, le alivió el dolor, le empeoró el dolor, bueno, estamos hablando de la respuesta placebo. ¿Mm? Eso como para, en primer lugar, como para tener en cuenta algunos términos que usamos como sinónimos. Importante distinguir el efecto sobre la respuesta, que es lo que se puede ver, digamos, en la clínica, ¿verdad? Ujú, Acá usaste el ejemplo de la píldora, ¿verdad? Que ujú. tiene quizá un efecto inocuo en el cuerpo y genera una respuesta placebo. ¿Cómo lo llevamos al campo de la kinesiología o la fisioterapia? Bien. Lo pensé antes de dar el ejemplo y digo, bueno, vamos a dar una píldora para no herir susceptibilidades con alguna técnica en particular. Pero la realidad es que nosotros todo el tiempo estamos ante fenómenos de respuestas placebo y nocebo, porque es algo inherente a la práctica clínica. Eh, Cualquier acto de intentar de ayudar, de intentar de recuperar, de sanar, cualquier acto terapéutico es considerado como una potencial respuesta placebo, ¿sí? Es el acto del cuidado. ¿Por qué es esto? Porque nosotros a la técnica no la podemos desligar de dos partes fundamentales que componen a esa respuesta placebo. Primero son los factores no específicos, aquellos factores que nosotros no manejamos de la situación clínica del paciente, ¿no? Como tantas veces se dice, esto de, bueno, de la regresión a la media, de la evolución natural de la enfermedad, y un montón de tantas cosas que hemos escuchado. Pero por otro lado están los factores contextuales, que completan a esta respuesta placebo. Nosotros no podemos desligar a la técnica que estamos haciendo, la intervención que estamos haciendo, de esos factores contextuales. ¿Sí? Eh, y los factores contextuales es todo aquello que rodea al acto terapéutico, desde la relación entre el terapeuta y el paciente, eh, las expectativas con las que viene el paciente, por ejemplo, eh, los prejuicios que tiene el paciente con el terapeuta, con el lugar donde está la atención, con el entorno terapéutico, cómo es la técnica, cómo nosotros se la presentamos. Todas esas cosas construyen los factores contextuales que van a
condicionar la respuesta placebo. Entonces, realmente cuando nosotros estamos dando, por ejemplo, un ejercicio al paciente, cuando estamos haciendo una terapia manual, cuando estamos haciendo acupuntura, electroterapia, lo que ustedes quieran, siempre hay un componente de respuesta placebo en esa terapia. ¿Sí? Y un componente que parece ser bastante importante en algunas situaciones en kinesiología, que tiene que ver con lo que se conoce con la paradoja de la eficacia. ¿Sí? La paradoja de la eficacia dice lo siguiente: nosotros podemos hacer una intervención con un efecto específico que ya está estudiado y que puede ser importante el efecto específico, pero tal vez tiene poco eh, factor contextual. ¿Sí? Eh, entonces, puede ser que la respuesta placebo final sea menor a otra técnica en una misma condición que tenga poco efecto específico la técnica, pero una gran respuesta placebo, o sea, sobre todo un gran componente factor contextual. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos hacer para el dolor agudo, o el dolor, mejor dicho, el dolor crónico, el dolor lumbar crónico, que es algo clásico. Nosotros sabemos que una de los mayores beneficios o de las mejores herramientas que tenemos para beneficiar al paciente es el ejercicio terapéutico, ¿no? Pero sabemos que suele tener pocos factores contextuales, poca magia, ¿sí? Poca promesa de mejoría, a veces rápida, así a corto plazo. Entonces, sabemos que tiene un gran componente de efecto específico, por todo lo que se sabe hasta ahora por la evidencia, pero muchas veces no le damos ese factor contextual tan importante para el paciente. Pero tenemos otro profesional que hace una técnica determinada, ¿sí? Le puede hacer acupuntura y con un gran componente de factor contextual, porque va al que hace, al que fue a China, al kinesiólogo que fue a China a estudiar acupuntura y que es el mejor de todo Chile para hacer acupuntura. Entonces, y además mejoró a un conocido mío, que estaba igual que yo o peor que yo y lo mejoró. Todo eso va construyendo los factores contextuales que seguramente va a influenciar en cómo yo respondo a esa terapia. ¿Sí? Y no responda tan bien, tal vez, a si voy a un kinesiólogo random que no sé, solo conozco el nombre de pila y que me va a dar ejercicio como yo veo en Instagram, y tal vez eso no funcione tanto para mí. No sé si me expliqué o me explayé demasiado. Sí, totalmente sobre los factores contextuales, ¿vale? Ujú, Entonces, según lo que nos comentas, podríamos decir que existen factores contextuales que ya vienen como precargados, digamos, por decirlo en jerga como informática o bioinformática en el cerebro, ¿verdad? Y parece que también influyen los del momento en que uno atiende al paciente o se relaciona con el paciente. ¿Qué importancia le das a la educación terapéutica en el dolor respecto a esos factores que vienen previos de su idea de lo que tiene el dolor, de la enfermedad o del motivo de consulta, de lo que ha aprendido, y cómo lo aborda el clínico, el terapeuta en este caso? ujú. Bueno, con respecto a la educación, también tendríamos que pensar a qué vamos a estar llamando educación, ¿no? En dolor, por ejemplo. Si estas escuelas justamente sobre educación en dolor, donde tienen un protocolo determinado de cómo entregar la información al paciente, o si pensamos, en el caso mío, yo pienso que todo encuentro terapéutico es un proceso de aprendizaje y de educación. ¿Sí? Eh, entonces, esto del manejo de los factores contextuales creo que es muy importante, incluso hasta antes de conocer al paciente. El proceso de trabajar este factor contextual y que tiene que ver con el aprendizaje del paciente. Entendamos por ahí una cosa, esta visión, ¿no? El paciente no viene o no nace cuando nosotros lo tenemos enfrente, sino que ya viene con su historia. Y en general, yo me dedico mucho a atender personas con dolor crónico, en general estos pacientes tienen un proceso de aprendizaje iatrogénico, ¿sí?
O sea, que vienen de fracasos terapéuticos de manera repetida. Y además, muchas veces suele pasar que vienen con malas experiencias, no solamente en los resultados de la terapia, sino en las modalidades de atención, en la interacción humana con otros profesionales. Entonces, cuando yo voy a atender a un paciente que además sé que tiene dolor crónico, ¿sí? Que puede venir con toda esta carga, eh, le presto atención incluso hasta antes de recibirlo. Cuando el paciente llega a tu consulta, es muy importante quién lo va a recibir, cuál es el entorno, si es agradable, no es agradable, qué tan puntual sos, ¿sí? Porque vos estás dando información, ¿sí? En todo esto. Si yo me demoro media hora para atenderlo en la primera consulta o en las siguientes consultas o una hora, eh, y, y no respeto este tipo de código a la hora de generar un vínculo terapéutico, probablemente estemos generando un proceso de aprendizaje bastante negativo con la atención que nosotros queremos abordar. Y yo creo que eso es parte del aprendizaje en esta educación de dolor que lo veo un poco más general. Cuando ahora vamos al acto terapéutico en sí, bueno, ¿qué le explicamos, qué no le explicamos al paciente? De nuevo, importa mucho la persona que tenemos adelante. Algo que intento hacer yo, que no sé si es lo mejor, seguramente hay muchos colegas que tendrán otros recursos y les funcionará igual o mejor, es yo intento escuchar mucho al paciente en la primera consulta. No le intento explicar demasiadas cosas, intento de entender cuáles son sus creencias previas, qué le funciona, qué no le funciona, eh, qué cree sobre lo que le está pasando, cuáles son sus expectativas, por qué vino, intentar como de conocer el discurso, cómo es el discurso del paciente es muy importante. Algo que me dio mucho de trabajar, hasta te diría, más con psicólogos y con psiquiatras que con kinesiólogos, porque en una etapa bastante importante trabajé con estos profesionales que fue empezar a entender cuestiones de rasgos psicológicos, de intentar de hacerme un esquema de qué tipo de personalidad puede llegar a tener esta persona y cómo yo me tengo que comunicar con esta persona. Creo que eso es fundamental. Si yo voy a ir derecho a intentar de trabajar factores contextuales como las expectativas que tiene el paciente, las experiencias que haya tenido con otros kinesiólogos, con otras intervenciones en dolor, sin conocer todo eso, me parece que es bastante probable que fracasemos. Y a mí me ha pasado mucho esto de intentar de explicarle cosas que a esa persona no le interesaba en lo más mínimo, intentar de explicarle cosas de neurociencia que le daba exactamente igual. Eh, hay personas que tal vez le viene mucho mejor una explicación mecanicista, pero con una lógica distinta a la que tal vez nosotros juzgamos desde la kinesiología y que está bien, pero lo que importante para mí en la educación es que primero al paciente le haga sentido eso que nosotros le estamos intentando de, de trabajar, por lo menos, con esa persona, que le haga algún sentido. Y segundo, que el paciente lo vivencie y no que se lo estemos explicando. ¿Sí? Es más potente a veces intentar de generar una respuesta, un cambio, ¿sí? Y una violación de expectativas en el paciente que estar explicándole una hora en la consulta cosas que tal vez no le sean relevantes. ¿Sí? Si el paciente cree que va a hacer un gesto y le va a doler y vos tenés una técnica para modular o para ese síntoma, a veces es más potente eso para demostrarle de que, por ejemplo, ese movimiento no es perjudicial que estar explicándole eh, hipótesis y cosas y metáforas, que son herramientas para algún momento. Pero muchas veces yo priorizo esto. Bueno, primero, darle sentido al paciente de por qué está acá y segundo, que vivencie y a partir de esa vivencia nosotros podamos reestructurar, si se quiere, cognitivamente, como para hablar de alguna técnica más
psicológica, lo que nosotros creamos de esas creencias, expectativas o experiencias que haya tenido, ¿no? Bueno, es muy interesante, es una reflexión que quizás todos los terapeutas que nos ha tocado desenvolvernos en el dolor crónico nos damos cuenta, ¿sí? Que parece que al menos la primera sesión debe ser importante poder ser bien receptivo. Yo siempre tengo no sé si la mala costumbre de ver siempre como cuando hablamos de neurociencia, el cerebro, hablo como de hardware, software, que más o menos como podríamos hacer esa analogía en el fondo para que se entienda, ¿ya? Me refiero a que entender el software que tiene el paciente en ese momento. Tú bien lo Ujú, decías, para que él lo entienda y le haga sentido, y ahí está la estrategia en el fondo para poder modificarlo, ¿sí? Eh, Hay hartos o varios factores contextuales que en el fondo, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, Estos factores contextuales tienen muchas veces componentes cualitativos, ¿sí? ujú, ¿Qué opinas de que se estudien estos componentes cualitativos desde el punto de vista científico y se aporta realmente también ahí en estas jerarquías que hay y modelos de evidencia científica? ujú. Bueno, yo creo que estudiar esos componentes son muy importantes, porque hasta que no tengamos mejores formas de conseguir datos o objetivar cosas, eh, esos componentes cualitativos son los que van haciendo la práctica clínica. Eh, te habrá pasado a vos y a los colegas que están escuchando, seguramente, de que tienen muchísimas anécdotas de cómo responde un paciente a una terapia, incluso o a alguna intervención o algo que dijimos que ni siquiera nos esperábamos que responda de esa manera. O que en la historia del paciente hay cuestiones que están relacionadas tal vez a la aparición de la percepción del dolor o de su cronificación, que tienen que ver con cosas, como decís vos, cualitativas, ¿no? Que no se pueden medir. Entonces creo que el esfuerzo para intentar de estudiar estos componentes es muy importante porque hace algunos años atrás no teníamos en consideración nada de esto. Creo que el kinesiólogo no tenía ni idea ni siquiera de la palabra de qué significa contexto, ¿no? Eh, y hoy por hoy ya lo integramos, sabemos que el entorno no va a ser lo mismo que el contexto, ¿sí? Que el entorno va a ser importante para la respuesta del paciente, que es uno de los factores contextuales, que las expectativas también. Y creo que los esfuerzos para intentar de valorar cuál es la influencia o cuánta influencia tiene son importantes y por lo menos desde lo teórico, como me pasó a mí, que fue una idea primaria, decir, bueno, eh, con un grupo de trabajo que habíamos hecho algunas publicaciones, decir, bueno, ¿por qué? Está bien, sabemos que hay técnicas que no están mostrando efectividad, pero a su vez también sabemos que esos colegas que hacen esas técnicas tienen buenos resultados con los pacientes y las consultas están llenas. Bueno, algo de lo que hacen está bien también, ¿no? Y entender un poco, por lo menos desde la idea, ¿no? Desde el pensamiento, un poco por dónde puede ir todo esto y después habrá gente que lo estudie, que tendrá mejores herramientas para estudiarlo a nivel clínico y científico y cada vez encontrar más cosas sobre esto. Bueno, es lo que se discute actualmente, ¿no? Sobre este modelo biopsicosocial, Ujú, donde uno en el fondo busca distinguir cuál de estas esferas es más grande que la otra, ¿no? Bueno, para cada paciente, podríamos decirlo, pero también a veces podemos entrar en el sesgo de decir que lo psico o lo social termina siendo a veces más importante que lo biológico, digamos, lo biomédico. Entonces, eh, ahí entra la parte ética, ¿no? De que hay terapeutas, ¿cierto?, que están haciendo
su efecto placebo, digamos, que le está yendo bastante bien, y no necesariamente es algo malo, sino que en el fondo sea aplicar un buen efecto placebo, pero también que vaya de la mano con un buen efecto en la parte biomédica, ¿no? Esa podría ser una conclusión importante. Ujú. Eh, sí, a ver, yo creo que sí, esto de los factores o del modelo biopsicosocial, eh, es verdad que nos vamos a los extremos, ¿no? Que todo es psicológico y social, o sea, de lo biomédico pasamos a lo psicosocial, y nos olvidamos de lo biológico. Y creo que lo importante es la integración en las tres esferas, pero también entender un poco cuál es nuestro rol como profesional. Porque acá creo que, y algo que nombras que tiene que ver con la ética, que me parece muy importante, y que también es verdad que hay muchos colegas que en el afán de hacer estas intervenciones integrales, empiezan a meterse en incumbencias para las que no estamos preparados, ¿no? Creo que nosotros como kinesiólogos tenemos mucho efecto, si se quiere, más en una esfera biológica, que tenemos que contemplar y saber que eso va a tener una repercusión en una esfera psicológica y en una esfera social, ¿sí? Que ya han tenido, si entiendo bien, ya otro conversatorio sobre esto mucho más profundo, y a la vez lo social y lo psicológico tiene una repercusión en lo biológico. Eso está claro. Ahora, creo que nosotros no tenemos que obviar los componentes psicológicos y sociales, los tenemos que integrar a nuestra práctica con ciertos matices y saber, por eso yo siempre le digo a los alumnos de las formaciones que eh, no es casualidad, primero, esto lo hablo en pregrado, cuando doy neuroanatomía, que la emoción y la motivación deriven etimológicamente del movimiento, ¿no? De la palabra movimiento, ¿no? O sea, está intrínsecamente involucrado. Y a nivel biológico, cuando uno estudia en neurociencias, se da cuenta que a nivel cerebral, por ejemplo, las redes emocionales y que tienen que ver con la motivación también están intrínsecamente involucrados esos hubs con las redes sensorio-motrices, ¿no? Entonces, en lo práctico, en lo clínico, ¿cuándo nosotros podemos separar? Cuando vos le decís a un paciente que tiene dolor, con todo lo que eso conlleva, y le decís, bueno, vas a hacer esa flexión lumbar o vas a subir ese escalón, eh, ¿cómo podemos separar nosotros la motricidad, o sea, ese movimiento, de la emoción que le está generando hacer ese acto motor o esa intención motriz, de la motivación? ¿Sí? Es inseparable, ¿no? Indisociable. Entonces, creo que tenemos que tener en vista estas tres esferas, pero no estoy seguro si hay una esfera que sea más importante que otra, y sobre todo entendiendo que nosotros tenemos un rol claramente, por lo menos en las cosas que hacemos, a nivel biológico, y que eso no lo deberíamos perder de vista, ¿sí? Porque cuando nuestros actos terapéuticos tienen mucho que ver con lo biológico. Que después tenga una repercusión en lo psicológico, en lo social, que nosotros tengamos que trabajar esas esferas para mejorar eh, los componentes que justamente tienen una relación importante en el motivo de consulta, eh, para ir al kinesiólogo. Si fuera que me siento triste porque tengo dolor, iría al psicólogo, pero muchas veces el motivo de consulta está en relación a la motricidad, ¿no? Que después tenga un componente psicológico importante, como el miedo, como la ansiedad, el catastrofismo, y que lo podamos manejar y trabajar, e incluso interdisciplinariamente, está excelente. Que creo que a eso viene un poco con la transdisciplina. Pero bueno, no sé si igual me fui un poco de tu pregunta, pero No, totalmente, no, completamente se responde y nada que ver que se vaya por la rama, o sea, bien enriquecida, digamos, la respuesta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, te das cuenta que básicamente el movimiento y el sentimiento como que están de la mano, como que en este sentido del contexto terapéutico es difícil disociarlo, ¿no? Eso es lo que entiendo con tu comentario.
Por ahí en el mundo de la neurokinesiología dicen que nos sentimos porque movemos y nos movemos porque sentimos, quizás por ahí puede ir puede ir la cosa. Entonces, bueno, acá el kinesiólogo, el fisioterapeuta, está constantemente modificando, podríamos decir, conductas, sentimientos, emociones, software, como lo queramos llamar, en el proceso de rehabilitación. Ujú, Entonces podríamos deducir que el kinesiólogo, el fisioterapeuta, que trabaja sobre todo en estos contextos clínicos, debe tener algunas habilidades que favorezcan, digamos, este proceso terapéutico. ¿Qué consideras que necesita desarrollar un kinesiólogo, un fisioterapeuta que se va a dedicar a tratar el dolor crónico? ujú. Eh, Primero creo que de mi humilde opinión, creo que primero las bases, ¿sí? Saber y volver a la fisiología, a la biomecánica, a un montón de cosas que a veces creo que se diluyen, sobre todo en las redes sociales, la importancia que realmente tiene y el potencial diferenciador que tiene esto con respecto a otras disciplinas de la salud, ¿sí? Creo que eso en primer lugar. Y después, no menos importante, que se habla mucho de esto de saber comunicar bien, creo que esto es fundamental, la habilidad de comunicación, eh, de escucha activa, de comunicación, a mí me gusta mucho, por esta influencia de los psicólogos que he tenido, eh, me gusta mucho la parte cognitivo-conductual, ¿sí? O comportamental, porque también creo que hay un match bastante interesante entre la psicología y la kinesiología, y creo que por eso también un poco nos llama tanto la psicología a veces a los kinesiólogos, porque nosotros, como vos dijiste, trabajamos sobre el comportamiento, sobre la conducta del paciente, que es la conducta motriz. Si la conducta y el comportamiento se construye a partir de la motricidad. Y creo que entender eh, in- intervenciones o cómo llevar a cabo intervenciones que a veces vienen de la disciplina de lo comportamental, sería muy interesante para el kinesiólogo. No hacerlo por instinto, sino saber que ya hay colegas de la disciplina de la salud que estudian los comportamientos, estudian las conductas y que tienen estrategias para abordar esto y que nosotros podemos aprender y aplicarlo dentro de nuestro campo disciplinar. Creo que eso es importante. Y después volviendo un poco al eje de la conversación, me parece interesante conocer más sobre estos efectos placebo, efectos nocivos y cómo manejarlos. Creo que eso es bastante interesante para alguien que trabaja con dolor crónico. Tal vez si hicieran readaptación deportiva, no tanto, pero que no quiere decir que no estén, pero especialmente en dolor crónico me parece que es fundamental. Bien, dentro de lo que se discute en el último tiempo, Ujú, pasando un poco más al tema del nocebo, ¿ya? Tiene ujú. que ver con este diagnóstico estructural, ¿ya? Versus dolor, ¿sí? Es muy frecuente, bueno, un ejemplo clásico, dolor lumbar, ¿verdad? Con distintas deterioros estructurales que pueden presentarse en la columna y que muchas veces, bueno, generan un efecto, un mensaje bastante negativo en los pacientes, ¿sí? Eh, ¿qué pasa con, bueno, primero con el lenguaje, pero cuando nos llega un paciente que ya viene con este lenguaje adquirido por el derivante, ¿sí? ¿Y qué relevancia tiene esto? En el fondo, también en la educación del paciente, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de kinesiofobia, que puede ser una de las principales consecuencias directas de estos mensajes estructurales. Sí, bueno, pasa a diario eso, esos mensajes estructurales. eh, que bueno, acá hay creo que igual varios matices para que son interesantes, me parece, abordar. Eh,
Uno tiene que ver con esto de la estructura, ¿no? La estructura versus la función. Eh, yo por lo menos intento no ponerme de un bando o de otro porque volvemos a la polarización, ¿no? Del modelo biomédico, del modelo biopsicosocial y después ya irnos directamente a lo psicosocial y olvidar lo biológico. Eh, la estructura hace a la función y la función hace a la estructura, eso es algo muy antiguo que ya decía Virchow, un patólogo de hace bastante tiempo, y, y realmente esto sigue manteniendo vigencia. Ahora, que en el caso del dolor, sobre todo el dolor crónico, la estructura no sea el condicionante principal en muchos pacientes que nosotros vemos, eso es verdad, ¿sí? Y tenemos que intentar de generar un proceso de reaprendizaje, ¿no? Eh, que acá viene mucho lo conductual, me parece, que funciona mucho con estos pacientes. Ahora, irnos al otro extremo de que la estructura no condiciona para nada el dolor del paciente, creo que ese también puede ser un error. Porque no olvidemos que, esto lo he hablado con varios colegas eh, de, bueno, de Chile, de España, y hemos discutido sobre estas cosas que me parecen interesantes. Bueno, primero, en la definición de dolor está la palabra daño, ¿no? Ahora, cuando preguntamos qué es el daño, no nos ponemos de acuerdo realmente a qué estamos llamando daño, ¿sí? En el tejido. Si, por ejemplo, cambio de expresiones de receptores en las fibras nociceptivas, ¿es un daño o no lo es? ¿Sí? Los cambios a nivel de mecanismos neuropáticos en, por ejemplo, las artrosis, ¿no? En la osteoartritis, que en la literatura anglosajona. ¿Es un daño eso? Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, hay casos que se han visto de que muchos pacientes con fibromialgia, con este supuesto dolor nociplástico, en realidad tienen dolor neuropático por alteraciones, por ejemplo, como el síndrome de fibras pequeñas, ¿no? Que es dolor neuropático. Entonces, yo pensaría más en que, primero, si no hay un daño estructural que, que que sea, podemos hablar de que no hay un daño evidente. ¿Sí? Y que nosotros tenemos que siempre tener la incertidumbre de que tal vez biológicamente estén sucediendo cosas que nosotros no lo estemos, no sepamos realmente qué está sucediendo. Porque me parece que a veces se puede cometer la imprudencia de estar trabajando cuestiones que decimos, bueno, no, pero es toda la función, en la estructura no hay nada, y es todo un mensaje nocebo, que ahora vamos con lo que vos me estabas preguntando de esto, pero en realidad puede ser que sí hayan cuestiones biológicas concretas que estén justificando muchas de las sensaciones del paciente, por ejemplo. ¿No? Y ahí sí está la estructura. Entonces, en primer lugar, yo pensaría en esto de no rivalizar estructura-función, sino que es parte del mismo problema, ¿sí? Eh, ahora, cómo nosotros entregamos esa información, ¿sí? Y cómo la vamos trabajando con el paciente, sí es muy importante y se genera mucho nocebo. Eh, hace poco, la semana pasada, atendí una paciente nueva que vino a entrenar conmigo, que me la deriva a un fisio, eh, que hacía, ahora no recuerdo la cantidad de tiempo, que ya viene con una cirugía de columna, con una fijación por dolor lumbar. Ella de una mujer francesa que es psicóloga, entonces entiende bastante de estas cuestiones, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Que el cirujano le prohibió, le dijo, no se te vaya a ocurrir caerte, porque la placa se puede romper y te puede lesionar un órgano interno. ¿Sí? Eso le dijo. Fíjate el nivel de nocebo que le generó a la mujer, que prácticamente no se movía, estaba todo el tiempo caminando de manera inestable, con miedo a cualquier incertidumbre que pase en el camino. Me hablaba de los perros, que va a un parque y ve un perro y ya tiene mucho miedo que le salte y se caiga. Y a esa paciente
En una sesión que estuvimos hablando, le expliqué algunas de estas cosas que estamos charlando ahora y que vos sabéis y todos los colegas saben de que, bueno, cómo darle tranquilidad a la paciente, demostrarle a través del cuerpo que realmente puede hacer esos movimientos y no está asociado al dolor y que puede sentir su cuerpo capaz de generar fuerza, por ejemplo. Eh, Eso la cité la semana pasada, el viernes, vino esta semana, bueno, y trabajamos algunas cuestiones conductuales, aumentar su actividad física, y te digo, tengo el plus que es psicóloga, entonces entiende muy bien todo esto. Eh, y ella ya vino hoy, sin dolor, sintiéndose mucho más segura en los movimientos, haciendo más actividades, incluso empezando a hacer todos los días algo de actividad física que habíamos programado. Y es esto, y ella entendió de que ese mensaje era nocebo, ¿sí? Y lo vivió, la experiencia. Eso creo que es importante cuando hablamos con el nocebo. No es explicarle, es intentar de demostrarle de que esa hipótesis que le dio el otro profesional está equivocada. Que si ella se flexiona, por ejemplo, por decir algo, hace una flexión lumbar con un peso, no va a pasar nada, ¿sí? Incluso se va a sentir mejor. Creo que tiene mucho que ver con eso. Y por último, encierro con esto de la kinesiofobia, que es un tema que a mí me interesó durante un tiempo bastante. Eh, yo soy un poco hincha con las palabras, pero bueno, el tema de kinesiofobia ya en constructo un poco confuso, porque Miller en los 90 habló de la kinesiofobia y, o sea, habló dio como una definición y en realidad la dio más parecido a lo que es una fobia en psicología, que es un miedo irracional, que es incapacitante, ¿sí? Y que no es al movimiento en sí, sino a volver a lesionarse o a volver a percibir dolor a través del movimiento, que no es lo mismo a tener una fobia al movimiento, sino que la aversión está en el dolor o en volver a lesionarse. Y además lo importante que es irracional, que es incapacitante, que es desproporcionado. Y muchos de los pacientes que vemos nosotros no tienen kinesiofobia, tienen un fenómeno totalmente común, y que lo tenemos todos, que es el de miedo-evitación. ¿Sí? Tengo miedo, lo evito, pero no desarrollo una fobia. Entonces, que puede existir la kinesiofobia, sí, y creo que, pero son menos pacientes de los que nosotros creemos, los que realmente tienen esta kinesiofobia, ¿no? Bueno, es parte del equilibrio, ¿no? A veces parece que la balanza se nos va a un lado y hace contrapeso. Y bueno, o sea, podemos lo clásico, ¿no? Desde lo más estructural a la función o pasar desde lo más biomédico a lo psicosocial, ¿no? Creo que ahí el equilibrio es parte fundamental del razonamiento clínico que tiene que tener el kinesiólogo o fisioterapeuta, Ujú, ¿sí? Y por otra parte, algo interesante o esencial, digamos, es cómo tiene que ver el tratamiento interdisciplinario de los pacientes, ¿sí? ujú, En el sentido de que, o sea, no puedo tener un clínico que me da un mensaje de, tú lo viste en el ejemplo, ¿no? No te vayas a mover o hacer tanto esfuerzo, digamos, porque se te puede quedar la placa, ¿verdad? ujú. Después de una cirugía. O no hagas este movimiento porque te vas a lesionar, no sé, ese mensaje nocebo, ¿no? Sí. Versus a que pasar por ese mensaje, por ese efecto nocebo y llegar a otro tratante clínico, kinesiólogo, fisioterapeuta, que tiene que intentar reescribir ese mensaje, ¿no? Porque, claro, con la psicóloga lo entiende claro, puede ser un poco más llevadero, un poco más fácil, pero cuando tenemos un paciente que básicamente reacciona ante el miedo, Ujú, ¿no? Que puede haber evitación al dolor o incluso hasta la kinesiofobia, ujú. ¿sí? Eh, ¿Cómo lo ves este equilibrio en el razonamiento clínico?
eh, en lo interdisciplinario con el mensaje que dan muchas veces los que pasan por primera consulta, ¿sí? En este tipo de mensajes. Y cómo lo ves a futuro, digamos, eh, que pueda ser de una forma más armónica o que no se llene de mensajes nocivos, básicamente. Ujú. Para mí ahí la respuesta está en la transdisciplina y no tanto en la interdisciplina. Porque ¿qué involucra la transdisciplina? Es intentar de estas barreras que nosotros hemos puesto, de estos límites arbitrarios muchas veces, que hemos puesto entre las distintas disciplinas de la salud, intentar de borrarlas un poco. No digo por completo, porque claramente uno no puede saber de todas las dimensiones de la salud y del proceso de salud, enfermedad, atención, pero sí, bueno, que no es tan preciso, ¿no? Y ser un poco menos eh, inseguro y mezquino como profesional. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que nosotros queremos como acaparar una técnica o un tipo de intervención para nuestra profesión y que no la use más nadie, ¿no? O solamente con este tipo de paciente podemos trabajar nosotros. Pero esto pasa mucho en kinesiología y pasa mucho con estas cuestiones de las terapias complementarias, alternativas y todas estas cuestiones éticas del placebo, el nocebo. Yo veo también como crítica de que muchos kinesiólogos, hablo de los kinesiólogos en particular porque en nuestro rubro, entonces después ya otras disciplinas harán sus críticas, pero muchos kinesiólogos son críticos con otros profesionales que quieren mejorar sus herramientas para ayudar a un paciente y aprender tal vez de lo que hacemos los kinesiólogos, pero a la vez nosotros queremos tomar técnicas y cada vez vamos corriendo el límite hacia otros campos de la salud para los que no estamos tan preparados, como por ejemplo interpretar emociones y ese tipo de cosas. Encima muchas veces lo hacen mal. Entonces, yo creo que la transdisciplina es una de las mejores soluciones que podríamos intentar de llevar a cabo. ¿Qué es esto? Saber que nosotros tenemos valor para aportar a otros profesionales de la salud y los otros profesionales nos pueden aportar a nosotros. Seguramente nosotros vamos a ser mucho mejores kinesiólogos si estudiamos, por ejemplo, distintas cuestiones desde la psicología, desde la medicina, con médicos, con psicólogos. eh, pero no porque nosotros vayamos a medicar, no porque nosotros vayamos a hacer interpretaciones no sé, una creencia que tiene un paciente, sino que primero nos va a dar herramientas para trabajar la sesión esas dimensiones, ¿no? Porque es algo que nosotros no podemos separar del paciente. ¿Cuántas veces estamos, sobre todo en pacientes con dolor crónico, que te cuentan cosas que hasta a un psicólogo no le cuentan? ¿Sí? Tenemos que saber, tener herramientas de cómo manejar, hasta dónde llegar con esa conversación, cuándo tenemos que prender la alarma para hacer una derivación oportuna, ¿sí? Que puede ser de riesgo tal vez. Eh, y como decía, ¿cómo vamos a separar la emoción, la cognición del movimiento? No lo podemos separar. Y hay técnicas que usan los psicólogos que nos podrían ayudar mucho a la motricidad, a reeducar esa motricidad en un paciente con dolor. Ahora, también los psicólogos se pueden beneficiar de saber cosas que nosotros sabemos, ¿no? Tengo un amigo psicólogo que lo nombro siempre porque fue muy importante en estas conversaciones, que él se interesó por el trabajo del kinesiólogo, se interesó de que, bueno, ¿por qué nosotros nos preocupamos tanto cómo es la marcha del paciente? Dice, mi paciente también tiene una marcha particular, un depresivo no camina igual que una persona con ansiedad, y empezó a ver la motricidad dentro del campo de la psicología y a dedicarse a trabajar desde la actividad física, pero como psicoterapeuta. Y es algo para mí genial, que poder ayudarlo a que tenga más herramientas. Él no va a rehabilitar una rodilla, no tengamos miedo de eso. Él va a integrar el movimiento en su terapia y va a saber sobre todo cuándo poder referenciar un buen kinesiólogo para que lo ayude con un problema en particular que él no lo va a poder ayudar y cómo trabajar en conjunto.
Entonces me parece que eso es muy importante, que podamos trabajar con otras disciplinas de una manera seria, no querer abarcar todo nosotros y terminar haciendo muchas veces cosas que no son éticas, ¿no? Como esto de usar terapias complementarias que exceden también el campo profesional nuestro y lo hacemos muchas veces de mala manera. Digo, lo hacemos para no apuntar con el dedo, pero bueno, sabemos que muchos colegas lo hacen, ¿no? Es una importante reflexión, ¿sí? De hecho, salió así como muy natural, de hecho, esta reflexión de lo transdisciplinario y el no tener miedo básicamente, bueno, con esta experiencia con el psicólogo, ¿ya? Ujú, Sucede muchas veces también con los nutricionistas que también a veces quieren prescribir ejercicios desde el punto de vista metabólico, ujú, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que ver con una, no sé cuál es la palabra, de ser invasivo, digamos, con otra disciplina, ¿sí? Es un mensaje también importante para los kinesiólogos y fisioterapeutas eh, que tratan el dolor, ¿sí? Lo comentaste al principio, entender el efecto placebo, el efecto nocebo, ¿sí? Estamos haciendo una recapitulación de lo que conversamos hoy, ¿sí? Eh, cómo integramos esa parte cualitativa, ujú, ¿sí? Que si bien es cierto, no pretendemos ser psicólogos ni tampoco pretendemos medicalizar a los pacientes, ¿sí? Sino entender estos factores contextuales para poder manejarlo de forma transdisciplinaria y también poder intervenir en ellos dentro de nuestras competencias en nuestra terapia o no obviar y no secarnos básicamente. ujú, ¿Sí? eh, una reflexión final que quieras realizar sobre lo que conversamos de, de cómo cambia la profesión, la kinesiología, la fisioterapia hacia el futuro. ujú. Eh, yo creo que está teniendo muchos avances, por lo menos desde que me recibí a la actualidad. Creo que a nivel social, el kinesiólogo cada vez tiene más un rol más protagónico, ¿sí? Las personas saben mejor lo que hace el kinesiólogo. Muchas veces encuentran soluciones que no lo han encontrado tal vez en otro tipo de intervenciones y creo que eh, nuestra profesión cada vez está ayudando a más gente. ¿Sí? Eso creo que es algo que con todo esto de la práctica basada en la evidencia, de ser crítico, de formar sociedades como la Xochitl, por ejemplo, que es relativamente nueva, y así tantas otras en Chile, en Argentina, en España, en tantos lugares, creo que es un crecimiento enorme y es fundamental, porque hace 15 años cuando me recibí, recién estaba empezando todo esto y yo veía una perspectiva no muy buena tampoco, viendo tal vez a docentes más viejos que hacían una kinesiología tradicional y que tal vez no me llamaba tanto la atención y no me veía en un futuro haciendo ese tipo de tratamiento, de rehabilitación. Pero también es verdad que me parece que como profesión nos faltan seguir siendo críticos en muchas cosas. Es verdad que dudo un poco al pensar porque también a nivel internacional está, bueno, en Argentina, en Chile son los kinesiólogos, en Perú tecnólogos médicos, en el resto de los países son fisioterapeutas, entonces como que, pero bueno, entendiendo que son todos kinesiólogos y fisioterapeutas, creo que todavía eh, se sigue teniendo malas costumbres de esa kinesiología antigua que tal vez me da un poco de escozor cuando decía me voy a recibir y voy a trabajar de esto. Y fue uno de los motivos también por los que decidí estudiar otras cosas. Eh, Creo que la ética va a ser muy importante. Esto por ahí como reflexión para cerrar el tema de placebo y nocebo, que tampoco quiero que se entienda de que es usar adrede algo que sabemos que no tiene un efecto específico, sino que entender de que
tanto como el proceso de aprendizaje en una sesión va a estar implícito, el proceso o las respuestas placebos y probablemente los efectos placebo y nocebo van a estar implícitos en la terapia. Entonces, intentar de usar las herramientas que nosotros tengamos, como por ejemplo modificar estos factores contextuales al favor del paciente, o a nuestro favor, o sea, en esa relación terapéutica, creo que es lo más inteligente, pero sí con algunas cuestiones éticas fundamentales, que uno puede generar las mismas respuestas placebo, esto según los consensos de los más grandes expertos en placebo, sin necesidad de mentirle al paciente. Uno puede ser franco con lo que con cómo se le entrega la información y que tenga las mismas respuestas de beneficio, por ejemplo, de alivio del dolor, si se quiere, ¿no? Eh, Otra cuestión también es que no hagamos cosas sabiendo adrede de que no tiene un efecto específico, que busquemos la mejor herramienta a nuestro alcance con el mejor efecto específico posible, y no usar algo para que sabemos que no va a funcionar o que no tiene no sabemos si no va a funcionar, me corrijo, sino que no sabemos que no tiene un efecto específico concreto y a ver qué pasa. Eso no es lo que se refiere con este estudio del placebo, de los factores contextuales. Entonces, es importante darle la mejor posibilidad al paciente, dentro de su sistema de creencias, dentro de sus experiencias. Respetar la experiencia del paciente es fundamental, ¿sí? No porque hay pacientes que no responden bien a una técnica o a una terapia. Y nosotros no somos mejor terapeuta que el kinesiólogo que lo atendió antes y le hizo esa técnica y decirle, nosotros lo vamos a hacer mejor. Respetar eso, intentar hacer esa escucha activa al principio y de ver cómo nosotros tenemos otras herramientas para ofrecerle que tal vez lo va a llevar por un camino mejor, ¿sí? Y generar mejores respuestas placebo. Y por último, de que además de no mentirle al paciente, es importante no hacer daño. Se sabe que las técnicas que son más invasivas, ¿sí? Tienen un efecto placebo mayor y una respuesta placebo mayor. Pero si nosotros sabemos que esa técnica no nos va a asegurar que tenga una respuesta beneficiosa para el paciente, sobre todo que son muchas de las técnicas que cada vez hay más en kinesiología a nivel invasivo, es mejor si tenemos otra herramienta que tiene más eficacia, que podemos potenciar los factores contextuales y es más segura para el paciente usar esas técnicas, ¿sí? Y, y sobre todo, ser franco con lo que realmente nosotros estamos haciendo, ¿no? Sinceros con el paciente. Nosotros no podemos abordar todo y no podemos ni siquiera meternos en cuestiones que nosotros no estamos preparados, ¿no? Como vuelvo con esto y siempre soy un disco rayado con el tema, porque me indigna, el tema de las técnicas de interpretación de emociones por parte de los kinesiólogos, ¿no? Y creo que es el peor daño que nosotros le vamos a hacer a un paciente con dolor, empezar a meterles ideas que son ideas extrañas, que no son así, que pueden generar un perjuicio a nivel psicológico y en la percepción del dolor muy grande. En todo lo que es la biodecodificación, bioemoción, además si después le agregan cuestiones de vísceras y tantas otras cosas, le estamos metiendo ruido a ese paciente que lo que necesita justamente es que nosotros le bajemos el ruido, no que se lo aumentemos. Me pasó, y cierro con esto, Matías, para no hacerlo muy largo, pero con una paciente que empezó a entrenar conmigo, viene de Bélgica, se mudó a España justamente por su dolor y por cuestiones familiares, pero fue a una colega que le hace ciertas técnicas de manipulaciones viscerales y demás, y le interpretó que su dolor estaba en la derecha, le hizo toda una interpretación que tenía problemas con los hombres de su familia. Entonces yo le expliqué, o sea, mirá que yo escribí sobre el placebo, no voy a avalar eso, ¿sí? Pues lo puedo potenciar de otras maneras, de una manera más ética al efecto y a la respuesta placebo. Y le expliqué, y le comenté, porque me preguntó, ¿vos qué pensás de esto? Yo le di fui sincero y me dijo, coincido con vos, porque es verdad, me generó ruido y me generó malestar toda la semana todo eso que me dijo.
y es alguien además que no está preparado. Si fuera la psicóloga o el psicólogo, bueno, sabrá el psicólogo que está diciendo, pero es su, por lo menos su campo. Pero encima que lo diga un fisioterapeuta o un kinesiólogo, me parece peor aún, menos, no digo mala praxis, pero por lo menos muy poco ético, porque el daño no es solamente en los tejidos, también nosotros podemos generar daño a nivel psicológico, ¿no? Y emocional con estas cosas, sobre todo en pacientes con dolor crónico. Ojo, una bandera roja para nosotros, ¿sí? Bueno, esta reflexión que nos acabas de regalar tiene una parte importante que tiene que ver con lo crítico, con el análisis crítico, y fue justamente con lo que iniciaste la conversación, ¿ya? ¿Por qué hago hincapié o importancia a esta frase? Porque desde el análisis crítico, desde la duda, es cuando se generan los avances, ¿ya? Ujú. Entonces, justamente, desde ahí es donde nacen las grandes cosas, y eso habla muy bien de ti, Lucas. Te queremos agradecer por haber estado en esta entrevista acá en la Sochiquío, la Sociedad Chilena de Kinesiología del Dolor, en conjunto con la revista Painting, que no te quepa duda que esta entrevista va a estar en la revista ahí en Instagram para que estés pendiente, ¿sí? Y que también potencia tu labor como, bueno, como investigador y también como divulgador de ciencia. Así que te mandamos un abrazo acá a la distancia desde Chile y nada, este escenario es tuyo y estoy seguro que estaremos conversando de un nuevo tema interesante respecto al dolor. Seguramente cuando quieran y gracias Matías, gracias a la Solchiquida, a la revista por la invitación, yo encantado. Y bueno, gracias por las palabras y por la invitación y cuando quieran hacemos otra conversación. Muchas